Buenas tardes, estimados estudiantes del curso de Cálculo 1 de este trimestre 2018-1 de la Universitaria Virtual Internacional. Dadas las circunstancias, los problemas que tuvimos en el día de ayer para poder desarrollar nuestra clase o nuestro encuentro sincrónico, me vi en la necesidad de hacerles un video en reemplazo de dicha clase. Muchos de ustedes me han manifestado tener muchas inquietudes con respecto a la actividad número uno, así que vamos a revisarla y voy a resolver un ejercicio de cada uno de los mmm, digámoslo de los temas planteados en esta actividad. Entonces vamos a abrir la actividad. Aprovecho la oportunidad para decirles que debido a las dificultades que tenemos con la plataforma, habilité el foro nuevamente, el foro 1 que está en el plan de trabajo, con fecha de cierre 29 de enero, quedó habilitado hasta el 31 de enero, o sea mañana a medianoche. Bueno, entonces aquí estamos abriendo la actividad. Aquí. Listo, entonces aquí tenemos en la primera parte una serie de ecuaciones para resolver. Entonces voy a resolver una ecuación de las más complejas. Es decir, por ejemplo, podemos resolver esta, la número 13. Entonces la vamos a resolver acá. Esto de las ecuaciones lo estamos poniendo acá como repaso, ¿sí? Fundamentos, digámoslo, generales para poder abordar el curso sin dificultades. Entonces, si ustedes tienen dificultades con estos temas, por favor, deben practicar, estudiar bastante para que no tengan dificultades más adelante. Listo, entonces la ecuación dice 13 más 2x sobre 4x más 1 igual a 3 cuartos. Y esta es la ecuación. Bueno, para este tipo de ecuaciones lo más pertinente es eliminar los denominadores, ¿sí? Entonces, ¿cómo elimino los denominadores? Multiplicando ambos lados de la ecuación. Vamos a multiplicarlo. Vamos a hacer una cosa acá. Ya, aquí lo encontré. Dejémoslo en 3 columnas. Listo. Ahora sí. Bien. Entonces, tendríamos acá. Como les decía, vamos a multiplicar por el denominador. Entonces, ponemos aquí así. Y multiplicamos esto por el denominador, que sería 4x más 1. ¿Sí? Pero lo que hacemos a un lado lo tenemos que hacer al otro. Entonces, bien. Entonces fíjense que aquí he multiplicado el lado izquierdo por este denominador 4x más 1 y el lado derecho también. Ahora, esto con el objetivo de simplificar los denominadores. Faltaría eliminar también el 4. ¿Sí? Entonces de una vez podemos multiplicar
por 4 a ambos lados y hemos así déjame una columna porque quería hacerlo de otra forma y no lo logré. Listo. Bien. Entonces fíjense, voy a utilizar otra herramienta acá. Entonces fíjense que este término se simplifica con este término acá y este término se simplifica con este de acá. Entonces lo que vamos a tener ahora es, lo que vamos a tener acá ahora es lo siguiente, ya lo vuelvo a poner. Entonces se simplifica este 4x más 1, ya lo puedo quitar de acá. ¿Sí? Entonces ahí se simplifica. Y el 4 de acá se simplifica también. Y fíjense que la nueva expresión es mucho más sencilla de trabajar. ¿Sí? Se elimina este con este. Se elimina este con este. Y entonces nos queda esta expresión de acá. ¿Cierto? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la propiedad distributiva, ¿cierto? Multiplicando término a término acá. Lo mismo aquí. ¿Sí? Y obtenemos lo siguiente. Entonces lo que obtenemos acá es, al multiplicar por 4, el 13 por 4 da 52 y el 2 por 4 da 8 y acá el 3 por 4 da 12 y el 3 por 1 da 3. Falta aquí quitarle una cosa. Entonces obtenemos esto, verifiquemos. 13 por 4, 52, 2 por 4, 8x, 2x por 4, 3 por 4x, 12x y 3 por 1, 3. Listo. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es organizar de tal manera que vamos a agrupar las x al lado derecho y los que no tienen x al lado izquierdo. Podría haberlo hecho al revés, no hay problema, pero lo hago pues por eso, arbitrariamente. Realmente no, eso no es ningún inconveniente. Entonces vamos a hacerlo. El 8x pasa al otro lado a restar y el 3 también pasa al otro lado a restar. Entonces nos va a quedar ahora ya pues tenemos términos semejantes, podemos operarlos. 52 menos 3 da 49 y 12x menos 8x nos da 4x. Entonces podemos decir que x es, el 4 pasa a dividir y tenemos que la respuesta es 49 cuartos. ¿Listo? Y así pues podemos resolver la mayoría de estos ejercicios de esta sección. Bien. Hemos resuelto este ejercicio que ven acá. ¿Listo? Bien, y pues así podríamos resolver, casi pues todos se resuelven de manera similar.
Ahora hablamos de unos problemas. Vamos a resolver el primero. Calificación de un examen. Entonces dice acá que un estudiante en un curso de álgebra tiene calificaciones de examen de 75, 82, 71 y 84. ¿Qué calificaciones en el siguiente examen subirá el promedio del estudiante 80? Pregunta, ¿no? Entonces, están diciendo que tienen ¿cuántas notas? 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? Faltaría una quinta calificación. Entonces tenemos X X1, la nota del primer examen, ¿sí? Nota 1. Es que no me acuerdo si es con este, me parece que sí. Bueno, X2, la nota 2. X3, la nota 3. X4, la nota 4. Y X5, la nota 5. Y lo primero que hacemos es darle nombre a las variables. Ah, no, no era este. Busquémoslo acá. Era este. O no, hagámoslo así mejor. Listo, acá algo pasó. Listo. Bien, entonces cada nota de esas la tenemos, ¿no? Entonces, copiémoslo. La nota 1 nos dicen acá es de 75. 82. 65. Perdón, 71. 84. Y esta de acá es la que no conocemos. ¿Sí? La pregunta es cuánto debe ser para que el promedio sea de 80. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo obtenemos una nota promedio? Sabemos nosotros que para obtener el promedio, x1 más x2 más x3 más x4 más
x5 dividido en la cantidad de notas, que son 5, nos tiene que dar como resultado, según esto, 80. ¿Verdad? Pero nosotros conocemos estas notas. Sabemos que x1 es 75, que x2 es 82, que x3 es 71, que x4 es 84 y que x5 no lo conocemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar estos de acá, ¿cierto? Entonces, 75, 82, 71 y 84 sumados nos da 312. Entonces significa esto que $312 queda estos de acá más x5 dividido en 5 nos tiene que dar 80. Entonces el 5 hacemos lo mismo que hicimos ahorita, el 5 pasa a multiplicar, entonces nos queda ¿cierto? Y esa multiplicación de 80 por 5 nos da 400, y luego ese 312 pasa a restar, dándonos nuestra variable. O sea que esto nos da 88. O sea que si él quiere dejar la nota, el promedio la nota promedio la quiere dejar en 80, pues teniendo en cuenta que tiene dos notas por debajo de 80, ese 75 y ese 71, deberá sacar 88. Y verifiquémoslo, ¿no? Verifiquemos si es cierto. De pronto cometimos algún error en una suma, ¿sí? Entonces a cambio de la suma dice 88 y calculemos el promedio. Nos tiene que dar 80, ¿no? Ajá, ahí está. Listo. Eso en Excel uno lo puede hacer también. Pero bueno, vamos a dejarlo así y vamos a continuar. Bien, entonces problemas. Así son los demás problemas, ¿no? Acá dice, resuelva las siguientes ecuaciones cuadráticas. Use factorización en la mitad de los ejercicios. Entonces la idea es tratar de usar factorización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, elijamos uno al azar. Puede ser... ¿cuál usamos? ¿Cuál hacemos? Bueno, usemos este de acá, a ver cómo nos va con este, el 8. Hay una herramienta que les va a ayudar con las respuestas de esto, ¿sí? Por ejemplo, hagamos la prueba con esta que hicimos ahorita, si nos da bien. GeoGebra, así se las presenté, ¿no? Este GeoGebra que ven acá es la versión 5, pero ya está la 6 en Windows. Entonces usémosla. Pues vamos a poner acá vista cálculo simbólico. Acá está. Ingresamos la ecuación. La ecuación era 13 más 2x sobre 4x más 1 igual a 3 cuartos
Le damos enter para que la ingrese. Aquí miramos si quedó bien como la queríamos. 2x más 13, si es lo mismo. 4x más 1, 3 cuartos. Y ahora vamos a decirle que resuelva. Y aquí está 49 cuartos. Es efectivamente lo que nos dio a nosotros acá. ¿Listo? Entonces miremos la 8 a ver si nos da bien de entrada, ¿no? La idea es que ustedes usen esta herramienta para verificar sus resultados, más no para pues, que lo copien y lo peguen para la actividad, ¿no? La idea es simplemente que lo utilicen para verificar. Ustedes tienen que hacer los procedimientos, ¿no? Miremos entonces, la 8 dice 48x cuadrado más 12x menos 90 igual a 0. Le damos enter. Y lo mismo la resolvemos. Tiene menos 3 medios y 5 cuartos. Y acá podemos ver bueno, aquí tenemos esta vista y aquí podemos la gráfica. No queremos ver esta. Es una parábola, ¿cierto? Bueno, no me gustó tanto esta vista, pero bueno. Aquí está. Bien. Entonces resolvámosla. Verifiquemos que es cierto lo que sale ahí. Entonces, la ecuación es (48x cuadrado más 12x menos 90 igual a 0. Listo. Entonces, que esto es una ecuación cuadrática. Lo primero que tenemos que mirar es si podemos factorizar. Aquí hay un factor común. Fíjense que 48, 12 y 90 tienen un divisor en común, ¿no? Es decir, miremoslo acá. Si yo hago la tabla del 4, perdón. Hagámoslo así. Entonces dice, aquí está el 12, el 48 y el 90 no está. Entonces es por 2. Aquí está el 90, ¿cierto? Está el 48 y está el 12. ¿Sí? Significa que yo puedo sacar como factor común el 2. La barré. Ahora sí. Entonces, si saco el 2 como factor común, entonces aquí este 48 ya no es un 48, será un 24. Este 12 ya no será un 6. Y este 90 ya no será un 90, sino un 45. ¿Cierto? Pero también le puedo sacar tercera parte. De hecho, tenían el factor común era 2 y no 6. O sea, si lo hacemos acá por 6, vamos a verlo mejor.
estarán. Perdón. Entonces aquí están el 12, el 48 y el 90. Ahora sí. Entonces ahí está por 2, por 8 y por 15. Entonces en lugar del 2 será el 6. Acá será, en lugar del 48, será, dijimos que el 48, dijimos que el 8, sí, perdón, la tabla del 6. 6 por 8, 48, sí, acá será el 2 y acá será el 15. Listo. Ahora sí, ya tenemos factorizado. Entonces este 6 que está multiplicando lo puedo pasar a dividir allá al 0 y pues nos va a quedar simplemente, nos va a quedar una expresión de esta manera. Listo, ya no lo podemos factorizar por factor común, ahora tenemos que pensar qué factorización tenemos. Entonces aquí tenemos una factorización de la forma, ahí les recuerdo este caso de factorización, de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Sí? Estos casos de factorización se factorizan así. Bueno, aquí realmente es, lo que quería decir es que es de la forma sin el igual, es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, y que este va a quedar igual a ax más un número m. Acá va a quedar ax más un número n. Todo esto sobre a. Y la condición es que m más n sea igual a b y que m por n sea igual a A por C. En ese orden de ideas, entonces esta expresión que está acá la podemos factorizar como, entonces quedaría A es 8, entonces 8x más un número que no conocemos, 8x más otro número que no conocemos, sobre 8. Listo, entonces, ¿cuáles son esos números? Los números que sumados me den 2 y multiplicados me den 8 por 15, o sea, 120 negativo. ¿Cuáles serán esos números? Que sumados den 120 negativo y que multiplicados den 120 negativo y que sumados den 2. Entonces deben ser dos números muy cercanos. Pueden ser 10 y 12, ¿cierto? Entonces, 10 positivo, negativo, perdón, y 12 positivo. ¿Por qué lo elegí así?
porque 12 menos 10 da 2 positivo, tal cual como se señala acá. Positivo. Y 12 por menos 10 nos daría menos 120, que es la multiplicación de 8 con menos 15. Ese da menos 120, que se llama acá A por C. Entonces, ya factorizado esto, podemos hacer otro factor común acá. Y es que acá ambos números son pares, le puedo sacar mitad, entonces aquí me queda 4 y aquí me queda 5. Y acá va el 2. Y acá ambos le puedo sacar cuarta parte, aquí me queda 2 y aquí me queda 3. Entonces ya está, miren, entonces puedo simplificar, si yo multiplico estos dos números, 2 por 4 me da 8, entonces lo puedo simplificar este 8 con este de acá y ya estuvo resuelto, ¿no? Ya nos queda un paso más cerquita. Sería este de acá. Perdón, un segundo, mira una cosa acá. Listo. Entonces, esto va a quedar así. 4x menos 5 por 2x más 3. Y esto es igual a 0. ¿Listo? Porque igual a 0, pues desde el comienzo la ecuación era igual a 0. Entonces, si yo multiplico dos números y el resultado es 0, es porque 4x menos 5 es igual a 0. ¿Sí? O 2x más 3 es igual a 0. Desde aquí yo puedo resolver las dos ecuaciones por separado y encontramos que, por un lado, este 5 pasa a sumar, entonces queda acá, y el 4 a dividir. Por un lado queda esto, y por el otro lado, entonces el 3 pasa a restar y el 2 a dividir. Y nos quedarían estas dos opciones, x5 cuartos o menos 3 medios. Verifiquemos, aquí están. ¿Listo? Bien, así resolvemos este tipo de ecuaciones. Bueno, sigamos mirando. Tenemos desigualdades. Aquí estas ecuaciones de acá se hacen similar, ¿no? Entonces lo que yo les decía, multiplicamos por los denominadores y ahí sí podemos empezar a resolver. Bueno, desigualdades. Eso es sencillo, no puse desigualdades muy complicadas. Entonces, no sé cuál podríamos resolver. Hagamos la 55 con valor absoluto. Entonces dice así. Valor absoluto. Entonces, no veo acá. Valor absoluto. Funciones, operadores.
paréntesis creo que es. Sí, aquí está. Entonces 2x más 5 menor que 4. Listo, entonces, ¿qué significa un valor absoluto? Miremoslo acá. Es cuando nos dicen que un número es menor que 4 en valor absoluto, ¿qué significa eso? Significa que los números, o sea, aquí está menos 4 y 4. Valor absoluto significa la distancia desde el número hasta 0. ¿Sí? Entonces, si nos dicen que es menor que 4, nos están preguntando por todos los valores que están aquí. ¿Sí? O sea, los números que son más grandes que menos 4 y al tiempo más pequeños que 4. Es decir, que esta expresión que está acá la puedo escribir así. O sea, es equivalente a como la voy a escribir a continuación. ¿Sí? Ahí está. Entonces, que este valor que está acá dentro del valor absoluto es más grande que menos 4, pero al tiempo es más pequeño que 4. Entonces podemos resolverlas por separado y hacer una intersección o resolverla al tiempo. Vamos a resolverla por separado para que vean cómo pueden intentar las demás. ¿Sí? Entonces lo que tendríamos que hacer es resolver primero esta. Y luego esta. Y se resuelve como una ecuación normal. Entonces sería el 5 que pasa aquí a restar y el 2 a dividir. Igual acá. El 5 a restar y el 2 a dividir. Entonces tenemos las dos soluciones. Esto daría menos 9 medios y el otro nos daría menos 1 medio. Listo, entonces esto recuerden es una intersección. Significa entonces que los x más grandes que menos 9 medios y más pequeños que menos 1 medio. Si hacemos esto en un plano cartesiano, vamos a abrir otra vez acá. Listo. Entonces tendríamos acá x, vamos un punto,
menos 9 medios sería acá. Y menos 1/2. Entonces estamos diciendo los más grandes. ¿Cuáles son los más grandes? Que menos 9 medios. Los más grandes que menos 9 medios serían todos estos de acá. ¿Cierto? Y los más pequeños que 1/2, que menos 1/2 serían todos estos de acá. La intersección es donde se encuentran los dos colores, ¿cierto? Entonces desde A hasta B. O sea que la solución sería o el conjunto solución sería los x más grandes que menos 9 medios y al tiempo los x más pequeños. Esto se puede representar así como una desigualdad o también como un intervalo. El intervalo abierto sería desde hasta bien, así se presenta la respuesta a una inecuación o desigualdad. Bien, lo que sigue son las funciones. La idea es que las grafiquen y determinen el rango y dominio. Entonces para eso les invito a que conozcan esta herramienta GeoGebra, que se las he mostrado ya en varias oportunidades, se las he solicitado, de hecho la encuentran en los recursos aquí en la plataforma. Aquí está la herramienta, pueden graficar. Para poder determinar el rango y el dominio como solicitan acá. Bueno, eso sería todo. Entonces quedo atento a sus inquietudes, a sus preguntas vía WhatsApp. Ya saben, estoy atento. Me escriben y nos estamos viendo. Un abrazo para todos.